El Salmo primero es uno de los salmos favoritos de muchos creyentes. Es de hecho la entrada a el libro de los Salmos. Porque este salmo es el que desde el comienzo hace un contraste entre las personas que no obedecen a Dios, que no siguen al Señor, y aquellos que caminan en el Señor. Justamente el Salmo expresa la felicidad o la bienaventuranza, puesto que la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, y habla del hombre que es dichoso por apartarse del consejo de las personas que no aconsejan bien, o sea, de personas que dan consejos malos en el sentido de ser malos moralmente, o que se aparta del estilo de vida de personas que caminan en desobediencia de Dios. Pero el contraste lo establece entonces entre eso y aquellos que se enfocan en la palabra de Dios. El versículo 2 del Salmo primero dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Obviamente, cuando habla aquí de la ley de Jehová, está hablando de la palabra de Dios, la palabra de Dios. A menudo los salmos en los salmos se encuentran diferentes formas o términos o palabras para describir la totalidad de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 19, otro de los salmos hermosos de la Escritura, se habla de la ley de Jehová, del testimonio de Jehová, del mandamiento de Jehová, del precepto de Jehová. Es decir, todos esos términos se refieren a una misma cosa, a la ley de Dios, o sea, a la palabra en su conjunto, en su totalidad, la palabra de Dios. Entonces, el contraste está entre aquellos cuyo estilo de vida está en oposición al consejo de Dios, al consejo de la palabra de Dios. El estilo de vida de esas personas está en oposición a lo que Dios enseña en su palabra. En cambio, el bienaventurado es el que se aparta de eso y el que sigue la ley de Dios. Y mucha gente está muy equivocada porque cree que vivir según las leyes de un mundo que se opone a Dios, de un mundo que no toma en cuenta a Dios, de un mundo que no obedece a Dios, sino que anda según sus propios deleites, pensamientos y deseos pecaminosos. Mucha gente piensa que eso va a conducir a la felicidad, a la dicha, etc. Y resulta que no, porque a final de cuentas todo eso deja a la gente vacía. Como comenzó, así termina. Una vida vacía y desorientada que muchas veces no termina bien. Entonces el contraste está justamente en eso, ¿no? El realmente dichoso es el que se aparta de ese estilo de vida, el que se aleja de esa forma de pensar, el que se distancia de esas conductas que se refuerzan en la vida de tanta gente, y que en contraste con eso medita en la palabra de Dios, piensa en la palabra. Y la meditación de la palabra de Dios obviamente presupone la lectura de la palabra de Dios. Probablemente los salmistas no hablan mucho de la lectura de las Escrituras, puesto que era muy difícil en esa época tener un ejemplar propio de la ley. Apenas el rey tenía un ejemplar, quizás algún profeta, quizás algún otro sacerdote o maestro, pero en aquella época era difícil tener un ejemplar. Lo que la gente hacía era escuchar la palabra de Dios en las convocatorias que se hacían. Se daba una lectura pública, de eso tenemos testimonio en varios pasajes de las Escrituras. Es decir, se hacía una lectura pública de las Escrituras para que la gente escuchara la palabra de Dios. Pero aquí en este caso el salmista tiene contacto evidentemente con esa palabra y dice: realmente es dichoso, realmente es bienaventurado, realmente es feliz el que se aparta de un estilo de vida pecaminoso, de una mentalidad desobediente a Dios, de una forma de vivir que no sigue la palabra de Dios,
El que se aparta de eso, pero en contraste con ese apartarse de esa forma de ser y de vivir, esa persona se abraza a la palabra de Dios, la lee, la medita, la reflexiona, es más, la memoriza de ser posible y sobre todas las cosas la vive, la incorpora a su forma de ser y a su forma de vivir. Entonces, realmente ese hombre, esa mujer, esa persona es realmente dichoso, porque son dichosos aquellos que caminan en el camino de Dios, que es realmente, a final de cuentas, la verdadera felicidad, el verdadero goce, la verdadera fuente de la alegría real y de la paz verdadera. Así que tú seas también de estos bienaventurados, felices, dichosos, que se alejan de la maldad, de un pensamiento, de un estilo de vida malo, pero que se abrazan a Dios, a su palabra, y meditan en ella y procuran llevarla en su corazón y traducirla en sus hechos. Que así sea con cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.